El intérprete griego nos introduce una vez más en el fascinante mundo de Sherlock Holmes, quien, con su inquebrantable lógica y aguda observación, se enfrenta a un caso que desafía su destreza. En esta aventura, el detective y su fiel compañero, el Dr. Watson, se ven involucrados en un misterio que va más allá de lo aparente, abriendo puertas hacia secretos antiguos y enigmáticos. A través de una serie de pistas cuidadosamente tejidas y un lenguaje que trasciende el tiempo, Holmes desentraña un drama humano cargado de engaños y verdades ocultas, mientras demuestra una vez más por qué es el más grande de los detectives. Capítulo 1. La visita a Baker Street. Era una fría mañana de otoño cuando un aire de misterio comenzó a envolver la ciudad de Londres, como si las sombras de las casas se alargaran hacia las aceras empapadas por la lluvia de la noche anterior. Los carruajes con sus ruedas crujientes sobre los adoquines, avanzaban lentamente, como si el tiempo mismo hubiese decidido desacelerar su marcha. En una de esas calles, donde la niebla se deslizaba entre las paredes de los edificios, se encontraba Baker Street, con su característico número 221b. Era allí donde residía el hombre más insigne de toda Inglaterra, si no del mundo, Sherlock Holmes. Aquel día, la casa parecía tranquila, como siempre. No se escuchaban más ruidos que los del viento moviendo las cortinas o el ocasional suspiro del reloj de pie que, meticulosamente, marcaba las horas en su habitual tic-tac. Dentro de esa habitación con muebles sencillos pero de gran valor histórico, el Dr. Watson, como siempre, se encontraba con su compañero, el famoso detective. Watson, sentado en su sillón de cuero, hojeaba el periódico de la mañana con una mirada distraída, mientras su mente aún se aferraba a las experiencias de las últimas investigaciones en las que ambos habían participado. El sol apenas lograba atravesar las nubes y la luz del día luchaba por colarse entre las rendijas de las persianas. A pesar de la calma exterior, algo dentro del aire parecía presagiar una nueva intriga que estaría por desvelarse. El silencio de la mañana fue interrumpido por un sonido, como el leve golpeteo de unos dedos en la puerta. Una llamada, ligera pero constante, que demandaba atención. Adelante, respondió Holmes sin levantar la vista del laboratorio improvisado donde examinaba con una lupa algunas huellas de tinta en un papel. La puerta se abrió con suavidad y un hombre algo desaliñado, de rostro pálido y gesto preocupado, entró rápidamente. Su presencia era tan inusual como su aspecto. Su traje algo arrugado y su andar vacilante daban la impresión de que se encontraba en una especie de tormenta interna, como si los vientos de su alma lo empujaran sin cesar. El hombre cerró la puerta tras de sí con tal rapidez que incluso hizo un leve eco, como si quisiera sellar la entrada de su propio miedo. ¿Puedo hablar con el señor Holmes?, preguntó con una voz temblorosa pero firme, que denotaba una urgente necesidad de ser escuchado. Holmes, sin apartar la mirada de su lupa, asintió levemente y dijo: «Lo soy yo. Y mi amigo y compañero, el Dr. Watson. ¿Qué puedo hacer por usted?». El visitante vaciló por un instante como si no supiera por dónde comenzar. Luego, tomando una profunda respiración, se adentró en el asunto que lo había traído hasta allí. «Mi nombre es Mr. Melas», comenzó en un tono que denotaba cierta dignidad, pero su expresión era sombría, como si arrastrara una carga invisible. «Soy, o era, intérprete de griego antiguo. Mi vida transcurría tranquila, rodeado de textos y manuscritos olvidados por el tiempo. Pero ahora me encuentro en medio de un asunto que escapa completamente a mi comprensión, y temo que, si no se actúa pronto, las consecuencias sean irreversibles». Holmes se recostó en su silla, ahora mirando fijamente al hombre. No había prisa en su comportamiento, una cualidad que siempre destacaba en él. «Veo que está perturbado, Mr. Melas. ¿Por qué no empieza desde el principio? Explíquenos todo lo que sabe». El visitante asintió lentamente como si la decisión de contar su historia fuera una liberación para él. «Hace algunos días, un hombre se presentó en mi estudio. Era alto, delgado, con un porte distinguido, pero había algo extraño en su mirada, algo inquietante. Me pidió que tradujera un texto que, según él, había encontrado en un viejo manuscrito de origen griego, de una época que ni siquiera yo podría identificar con certeza. Este hombre, quien nunca dio su nombre, me ofreció una generosa suma de dinero por mi ayuda». «¿Y aceptó?», interrumpió Watson, siempre atento y con una curiosidad palpable. «Sí», respondió Mr. Melas, «acepté, movido por la tentación de desentrañar un texto tan antiguo. Lo que me mostró era algo que no había visto nunca antes, símbolos y caracteres que parecían antiguos, pero también con una extraña vibración.
Había algo en ellos que no pertenecía a la Grecia clásica. Sentí una especie de desconcierto al mirarlos. Holmes levantó una ceja, interesado. ¿Y qué sucedió después? El hombre respiró hondo y continuó. Al principio, todo parecía ir bien. Traducir el texto no era tarea fácil, pero podía hacerlo. Sin embargo, mientras más avanzaba, más extraño se volvía todo. Empecé a notar que las palabras parecían tomar vida propia, como si se transformaran, desdibujando cualquier sentido que pudiera haberles atribuido. Y entonces una noche el hombre regresó a mi casa, pero esta vez su comportamiento era diferente. Estaba más alterado, más frenético. ¿Frenético en qué sentido?, preguntó Watson, captando la tensión en la voz de Melas. Se acercó a mí con una mirada salvaje. Me pidió que dejara de traducir, que dejara de trabajar en el texto. Y al ver mi negativa me amenazó diciéndome que si continuaba con mi tarea, me destruiría, que había algo en ese texto que nadie debía entender, ni siquiera yo. Me dijo que ya había hecho demasiados descubrimientos peligrosos. Entonces se fue dejándome con la sensación de que su advertencia no era vacía. Un silencio se instaló en la habitación. Holmes no dejó escapar un solo detalle, mientras su mente comenzaba a ensamblar las piezas del rompecabezas. El doctor Watson por su parte observaba con creciente inquietud al hombre, cuya apariencia comenzaba a desmoronarse ante el peso de sus propias palabras. Finalmente Holmes habló con una calma casi inquietante. Dígame, Mr. Melas, ¿tiene usted el manuscrito aquí? El intérprete se levantó lentamente y sacó de su bolso un paquete cuidadosamente envuelto en tela. Al abrirlo, reveló un antiguo manuscrito. Sus páginas eran frágiles y amarillentas, pero lo que realmente destacaba era la extraña escritura en ellas, un lenguaje que no parecía encajar con nada conocido. Al sostenerlo entre sus manos, un aire de misterio aún más denso pareció envolver la habitación. Ahora, señor Melas, continuó Holmes con una sonrisa apenas perceptible en su rostro, creo que este es el principio de un caso que va a desbordar todas las expectativas. Vamos a descubrir qué secretos ocultan esas palabras. Pero antes que nada, debo advertirle que no todas las verdades deben ser conocidas. El caso estaba comenzando y a lo lejos, Londres seguía su ritmo habitual, sin saber que un nuevo misterio comenzaba a tomar forma en las mentes de los más grandes detectives del país. Capítulo 2. El enigma del intérprete griego. La tarde que siguió a la llegada de Mr. Melas transcurrió sin incidentes, pero Holmes parecía estar más concentrado que nunca, rodeado por los numerosos textos que llenaban su habitación. El caso que tenía entre manos comenzaba a fascinarlo y su mente, siempre inquieta, ya había comenzado a recorrer posibles rutas y teorías. En silencio el doctor Watson observaba a su compañero, sabiendo que cuando Sherlock Holmes se sumía en un misterio, no había nada capaz de distraerlo. Era un viernes cuando Holmes decidió que el caso requería una investigación más profunda. Se levantó temprano y con un gesto rápido y casi imperceptible, pidió a Watson que lo acompañara. Los dos hombres salieron de la habitación y se adentraron en las nieblas matutinas de Londres. El aire estaba fresco y las primeras luces del día apenas comenzaban a iluminar la ciudad. A medida que caminaban por las calles empedradas, el rostro de Holmes estaba serio y pensativo, mientras Watson, siempre a su lado, no pudo evitar preguntar. ¿Qué es lo que te inquieta, Holmes? ¿Por qué esta mañana tan temprano? Holmes no respondió de inmediato. Su mirada se perdía en las largas sombras que se alargaban por las calles. Finalmente, después de unos instantes de reflexión, habló en voz baja, casi como si sus pensamientos fueran para él mismo más que para su amigo. Lo que me inquieta, Watson, es el lenguaje del manuscrito. El hecho de que Mr. Melas lo haya identificado como un texto griego antiguo es un punto importante, pero no es todo. La escritura que he visto es como un rompecabezas inacabado. No pertenece a ninguna lengua conocida, ni a ninguna de las formas de griego que haya visto. Es un código que distorsiona el sentido mismo de las palabras, y eso es lo que me intriga. ¿Un código?, replicó Watson, su voz teñida de incredulidad. ¿Pero qué clase de código es ese? No parece tener ninguna lógica en su estructura. Es precisamente eso lo que quiero averiguar, respondió Holmes, con un brillo en los ojos que solo aquellos que lo conocían bien podían entender. Hay códigos que se basan en las palabras, pero también hay otros que se fundan en la estructura misma de las lenguas. Lo que vimos en ese manuscrito no es solo una traducción, es una transposición de la realidad.
No se trata solo de traducir, sino de descifrar la esencia misma de lo que se oculta. Mientras hablaba, Holmes seguía avanzando rápidamente, como si estuviera persiguiendo algo que solo él podía ver. Finalmente llegaron a su destino, un antiguo edificio de piedra, ubicado en una calle alejada de las rutas más transitadas de la ciudad. Era un lugar de aspecto austero con altas ventanas cubiertas de polvo y una puerta de madera que crujía al abrirse. Este era el estudio del profesor Langham, un erudito experto en lenguas muertas y antiguos sistemas de escritura, alguien que podría ser capaz de arrojar luz sobre el misterio que Holmes y Watson ahora enfrentaban. «Este es el hombre que necesito ver, Watson», dijo Holmes, alzando una mano en señal de silencio. «Langham tiene conocimientos que ni siquiera yo poseo sobre los lenguajes más arcaicos. Si hay algo más en ese texto, lo sabrá». El profesor Langham era un hombre mayor, de cabello gris y barba espesa. Su apariencia parecía desordenada, pero su mirada era aguda y llena de curiosidad. Al ver a Holmes, su rostro se iluminó con un leve resplandor de reconocimiento. «Holmes, siempre es un placer recibirte». «¿Qué te trae por aquí en esta mañana nublada?», dijo Langham, invitándolos a entrar. «Profesor Langham», comenzó Holmes, «hemos venido por un asunto relacionado con un manuscrito muy peculiar. Se trata de un texto griego que presenta una serie de símbolos y caracteres que no corresponden a ninguna de las formas conocidas del idioma». Langham frunció el ceño al escuchar la descripción, pero su interés no hizo más que aumentar. «Un texto que no se ajusta a las reglas del griego clásico. Eso sí que es intrigante. ¿Puedo verlo?». Holmes sacó el manuscrito de su bolso, entregándoselo al erudito con sumo cuidado. Langham lo sostuvo con ambas manos, pasándolo entre sus dedos como si estuviera ante un artefacto sagrado. Su rostro pasó de la sorpresa a la concentración mientras sus ojos recorrían las páginas. «Es una extraña amalgama de signos», murmuró Langham, con la voz cargada de asombro. «Algunos de estos símbolos se parecen a la escritura griega, pero otros, estos no pertenecen a ninguna lengua conocida, no a ninguna que haya registrado en mis estudios. Y sin embargo hay algo familiar en ellos. Es como si estas palabras fueran un eco de algo mucho más antiguo». Holmes observó al profesor con atención, observando cada cambio en su expresión. «¿Qué significa eso, profesor? ¿Hay alguna posibilidad de que esto esté relacionado con alguna civilización perdida?». Langham levantó la vista del manuscrito y lo miró fijamente. «Es posible, Holmes. Pero no puedo asegurarlo sin más estudio. Sin embargo, lo que es indiscutible es que este texto no es solo una simple transcripción de palabras. Es un enigma, una clave que aún no hemos logrado comprender». El silencio que siguió fue profundo. Watson observaba absorto mientras Holmes procesaba la información con rapidez. Algo en la atmósfera de la habitación había cambiado. El aire se había vuelto más pesado, y una sensación de que el tiempo mismo se estaba distorsionando flotaba en la estancia. Holmes se adelantó y con una calma inquebrantable dijo: «Profesor, necesitamos más de su ayuda. Este texto no es solo un desafío intelectual. Es un peligro y me temo que quienes lo buscan no lo hacen por simple curiosidad. Debemos descifrarlo antes de que caiga en manos equivocadas». Langham asintió, su rostro se endureció, y su mirada se tornó seria. «Lo que propones, Holmes, es peligroso. Hay lenguas que están destinadas a permanecer en las sombras. Algunas palabras, cuando son reveladas, pueden cambiar el curso de la historia». «Es precisamente eso lo que tememos», respondió Holmes, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Y es por eso que debo involucrarlo. El tiempo apremia, y no podemos permitir que otros lleguen antes que nosotros». Con un gesto, Holmes se acercó a la mesa donde el profesor había colocado el manuscrito y observó los extraños símbolos con atención renovada. «Nos encontramos ante una antigua verdad que aún no ha sido desvelada, Langham. Vamos a necesitar toda su pericia». El profesor miró el texto una vez más y con un suspiro profundo, comenzó a tomar notas, preparándose para un viaje en el que no había vuelta atrás. El enigma del intérprete griego no era solo un caso para Holmes, era algo mucho más grande, una puerta que al abrirse, podría revelar secretos que la humanidad tal vez no estaba preparada para conocer. Capítulo 3. La búsqueda del símbolo perdido. El amanecer siguiente llegó sin previo aviso, como si las horas transcurrieran en un flujo continuo, imparable.
Mientras la ciudad despertaba bajo una capa de niebla, Sherlock Holmes permanecía inmerso en su trabajo, sus ojos recorriendo incansablemente las páginas del extraño manuscrito. El aroma a tabaco y a libros viejos llenaba el aire en su habitación, una atmósfera propia de quien no busca respuestas en los placeres mundanos, sino en el abismo de lo desconocido. El doctor Watson, más acostumbrado a los casos de una naturaleza más mundana, no podía dejar de sentirse intrigado por la intensidad de la dedicación de su amigo. Era evidente que algo mayor se cernía sobre ellos, algo que trascendía las palabras en el papel. Aquella búsqueda parecía tomar un cariz que ni él mismo había anticipado. Holmes, comenzó Watson mientras se acercaba a su amigo, ¿estás seguro de que no estamos cruzando una línea peligrosa? El profesor Langham está preocupado por las implicaciones de este manuscrito. Nadie parece tener idea de lo que contiene. Holmes no apartó la vista del papel, sus dedos recorriendo las líneas del texto como si intentara desentrañar un lenguaje oculto. Watson, dijo finalmente con una calma perturbadora, cuando se enfrenta uno a un enigma como este, no se puede permitir el lujo de la indecisión. Este manuscrito es solo una parte de algo mucho más grande. Quien haya escrito estas palabras tenía un propósito, uno que se extiende más allá de los límites de la comprensión humana. Un estremecimiento recorrió la columna vertebral de Watson, pero no dijo nada más. Sabía que Holmes no se dejaba llevar por conjeturas, y si su amigo hablaba con tal seguridad, significaba que había algo en el fondo de este caso que no podía ser ignorado. Horas pasaron mientras ambos continuaban sumidos en el estudio. Holmes había pedido varias veces a Watson que le ayudara a catalogar los símbolos, pero era evidente que el verdadero entendimiento solo se encontraba en la mente del detective. Watson, aunque interesado, no podía evitar preguntarse si esa obsesión no estaba llevando a su amigo hacia una senda peligrosa. Pero como siempre no interfirió en el proceso, pues sabía que solo el propio Holmes podía decidir el rumbo de su investigación. Fue al caer la tarde cuando una llamada urgente irrumpió en su concentración. La voz al otro lado de la línea era agitada, y Holmes, en cuanto escuchó el nombre de Langham, frunció el ceño. ¿Qué sucede? Langham preguntó, tomando el teléfono con un tono que demostraba que algo serio estaba ocurriendo. Holmes, necesito que vengas inmediatamente, respondió el profesor. Hay algo que no he considerado. Algo que podría cambiar por completo nuestra comprensión del manuscrito. Sin dudar, Holmes colgó el teléfono y se dirigió rápidamente hacia el despacho del profesor Langham, con Watson a su lado. La tarde se estaba desvaneciendo en sombras, y el aire frío parecía acentuarse conforme avanzaban por las calles solitarias de la ciudad. La ansiedad en el rostro de Langham cuando abrieron la puerta fue suficiente para que ambos hombres comprendieran que algo grave estaba ocurriendo. Holmes, Watson, he encontrado algo en el manuscrito que no había visto antes, dijo Langham, entregándole a Holmes un fragmento de papel cuidadosamente marcado. El semblante del profesor estaba tenso, como si hubiera descubierto una verdad que no deseaba compartir. Holmes tomó el papel con precisión, observando las extrañas marcas con una concentración total. ¿Qué es esto? Langham preguntó mientras estudiaba el texto con más detenimiento. Es un símbolo que no pertenece a ninguna tradición conocida, explicó Langham, señalando con el dedo el complejo dibujo que adornaba la página. Este símbolo no es solo un dibujo, es un mensaje codificado. He comparado este diseño con todos los registros de símbolos antiguos que he podido encontrar, y no tiene parangón. Es como si fuera una marca única, una firma. Los ojos de Holmes brillaron con una mezcla de sorpresa y fascinación. Una firma, dices, murmuró, su mente ya trabajando en la dirección correcta. Entonces no estamos tratando solo con un texto, sino con algo mucho más personal. Este símbolo tiene un propietario, alguien que lo ha utilizado para dejar su huella. ¿Pero quién? Preguntó Watson, aún sin comprender el verdadero alcance de lo que estaba ocurriendo. Holmes no respondió de inmediato. Su mente ya estaba recorriendo las antiguas culturas que había estudiado, buscando en cada rincón de la historia en busca de pistas. Los símbolos en los textos antiguos a menudo eran usados como herramientas de comunicación secreta, pero este parecía tener una carga mucho más profunda. El enigma se vuelve más denso, Watson, dijo Holmes finalmente como si hablara consigo mismo. Este símbolo no es solo un marcador, es un marcador de poder. Debemos encontrar su origen antes de que sea demasiado tarde. Langham miraba a ambos hombres, como si estuviera compartiendo una carga que ya no podía soportar solo.
He estado investigando por mi cuenta, continuó el profesor. Este símbolo ha sido utilizado en diversas culturas a lo largo de la historia, pero siempre de manera oculta. Es posible que el autor de este manuscrito haya querido dejar un rastro, algo que nos conduzca hacia una verdad más grande. ¿Y qué verdad es esa?, preguntó Watson, con un atisbo de duda en su voz. Eso es lo que tenemos que descubrir, respondió Holmes, cerrando los ojos un momento como si estuviera absorbiendo toda la información que había reunido hasta el momento. Es una verdad que está oculta desde hace siglos, Watson. Y si no actuamos rápidamente, aquellos que buscan el manuscrito podrían encontrarla antes que nosotros. La presión en la habitación aumentaba. El aire estaba cargado de la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Holmes se acercó a una mesa cercana, sacó un par de libros antiguos y comenzó a pasar las páginas rápidamente. El símbolo tiene un origen común en varias culturas, pero sus significados son dispares, reflexionaba en voz alta. Es el sello de un secreto, de una conexión que ha perdurado en el tiempo, esperando el momento adecuado para ser revelado. Langham lo observaba en silencio mientras Holmes finalmente alzaba la vista, como si hubiera encontrado una pista clave. La clave está en las antiguas civilizaciones mediterráneas, dijo Holmes, su tono lleno de determinación. Necesitamos ir a los archivos más profundos y no perder tiempo. Este símbolo es la punta de un iceberg, y si no encontramos su origen ahora, otros lo harán antes que nosotros. Los tres hombres sabían que a partir de ese momento su búsqueda los llevaría por caminos peligrosos, por senderos en los que la verdad no solo era esquiva, sino que también podía resultar letal. Capítulo 4. La sombra del pasado. La noche descendió rápidamente sobre Londres, cubriendo la ciudad con su manto oscuro, pero el trío no pensaba en el descanso. El enigma del símbolo perdido seguía persiguiéndolos como una sombra, cada vez más densa y peligrosa. Holmes, Langham y Watson se encontraban nuevamente en el despacho del profesor, rodeados de libros antiguos, papeles dispersos y mapas que detallaban las regiones del mundo antiguo. La búsqueda que habían iniciado estaba tomando un rumbo inesperado, uno que parecía sacudir los cimientos mismos de lo que creían saber. Este símbolo, murmuró Langham, señalando un libro de hojas amarillentas que había estado hojeando. Este símbolo aparece en textos de la antigua civilización micénica. Sin embargo, nunca se le había dado importancia hasta ahora. En esos tiempos se creía que era un simple adorno ritual, pero lo que acabo de encontrar en estos archivos es mucho más perturbador. Holmes estaba de pie junto a la mesa, observando detenidamente el símbolo que había marcado el comienzo de todo. Había algo en su forma que parecía estar cargado de significado, algo que se deslizaba más allá de la comprensión superficial. Los micénicos, reflexionó en voz baja, como si las palabras tomaran vida en su mente y su relación con los dioses y los secretos. Es probable que este símbolo esté conectado con algo mucho más profundo, algo que nunca se ha revelado. ¿Qué tipo de secretos, Holmes?, preguntó Watson, quien comenzaba a sentir la presión del misterio, pero también cierta inquietud. ¿Qué es lo que estamos buscando exactamente? Holmes giró hacia él, una mirada penetrante en sus ojos. Estamos buscando la raíz de una verdad ancestral, Watson. Algo que ha sido guardado celosamente por generaciones, oculto en las sombras, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Este símbolo es solo la puerta, la entrada a un conocimiento mucho mayor, uno que podría cambiar nuestra comprensión de la historia misma. Langham, que hasta ese momento había estado en silencio, asintió lentamente. Es un conocimiento que podría destruir todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Si alguien ha sido capaz de mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, es porque tiene un poder inmenso, uno que no debe caer en manos equivocadas. La seriedad en las palabras del profesor no pasó desapercibida para Watson, quien sentía que el caso se estaba volviendo cada vez más oscuro y peligroso. ¿Quién más podría estar interesado en esto?, preguntó con una mezcla de curiosidad y creciente ansiedad. Holmes se inclinó sobre el libro, señalando una página específica que mostraba una representación del símbolo, junto a varios jeroglíficos. Este símbolo, dijo Holmes, fue utilizado por una secta secreta que existió mucho antes de la caída de la antigua Grecia. Era un grupo que creía en la conexión directa con los dioses, una secta dedicada a los misterios, que protegía secretos de conocimiento arcaico. Pero su historia se desvaneció en las sombras y con ella, cualquier pista sobre sus creencias y prácticas. ¿Y por qué este símbolo aparece ahora, después de tantos siglos?, preguntó Langham, claramente intrigado.
Holmes se detuvo un momento como si quisiera darle a la pregunta la atención que merecía. Porque alguien lo ha encontrado. Alguien lo ha desenterrado. Y ese alguien no tiene la intención de guardarlo para sí mismo. Este es solo el principio, Langham. La persona que ha estado buscando este manuscrito, y que sigue en su busca, no es un simple coleccionista de artefactos. Es alguien que sabe lo que está haciendo, alguien que conoce la importancia de este símbolo. Watson sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Holmes. ¿Crees que hay alguien más detrás de todo esto?, preguntó, incapaz de disimular su preocupación. Sin duda, afirmó Holmes con rotundidad. Y tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. El detective se levantó de su asiento con una rapidez inusual. Debemos actuar con rapidez. Langham, necesito que busques más información sobre esta secta. Si lo que estamos buscando está relacionado con los micénicos, es probable que haya indicios en otros textos antiguos. Yo me encargaré de investigar los registros de la ciudad. Si alguien está detrás de este símbolo, debemos encontrarlo antes de que logren descifrar completamente su significado. Langham asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Entendido, Holmes. Haré todo lo que esté a mi alcance. Con determinación, Holmes y Watson se dirigieron hacia las antiguas bibliotecas y archivos de la ciudad. Las calles se volvían cada vez más oscuras, las luces de los faroles apenas iluminaban su camino. La noche londinense, siempre envolvente, parecía esconder aún más secretos en sus recovecos. Holmes, dijo Watson mientras caminaban, ¿crees que hay algo más en este símbolo, algo que aún no hemos descubierto? Holmes sonrió levemente sin mirar a su compañero. Todo en este caso está interconectado, Watson. Cada detalle es una pieza que encaja en el rompecabezas. Pero aún estamos lejos de entender la magnitud de lo que estamos buscando. Cada pista nos lleva un paso más cerca, pero también nos acerca a una verdad que podría cambiar todo lo que conocemos. Finalmente llegaron a un antiguo edificio en una calle apartada, cuya entrada estaba custodiada por dos grandes columnas de piedra, cubiertas por musgo y el paso del tiempo. Dentro, las estanterías se alzaban hasta el techo, repletas de libros que nadie había tocado en generaciones. La atmósfera era solemne y cargada de historia. Este es el lugar adecuado, dijo Holmes, con una mirada que denotaba certeza. Aquí encontraremos lo que necesitamos. Y así, mientras la noche londinense continuaba su curso, Holmes y Watson se adentraron en los oscuros pasillos de la biblioteca, sabiendo que el tiempo comenzaba a agotarse. Un misterio que había permanecido oculto durante siglos comenzaba a desvelarse ante ellos, y con ello, los peligros que se escondían en la sombra del pasado también empezaban a resurgir. Capítulo 5. La pista del pergamino. La atmósfera en la biblioteca antigua era espesa, cargada de una quietud ancestral que parecía haberse acumulado a lo largo de los siglos. El sonido de los pasos de Holmes y Watson resonaba suavemente en los pasillos, mientras Langham, por su parte, se encontraba revisando los textos en las mesas cercanas. Las horas pasaban sin que lograran encontrar algo que realmente les ayudara a desentrañar el misterio, pero Holmes mantenía su determinación, como siempre. Sabía que en el silencio de aquel lugar, en la solitaria calma de los libros olvidados, se encontraba la clave. Watson, observa esto, dijo de repente Holmes, señalando un estante alto lleno de pergaminos enrollados y cubiertos por una capa de polvo que nunca había sido perturbada. Aquí parece haber algo interesante. Se acercaron con cuidado. El pergamino estaba cubierto con una tela que parecía ser de lino, y cuando Holmes la levantó con delicadeza, un olor a cuero y tinta antigua llenó el aire. El pergamino, perfectamente conservado a pesar de los años, estaba sellado con un emblema extraño, el mismo símbolo que habían encontrado en los textos de Langham, el símbolo que había desatado todo este misterio. Es exactamente el mismo, murmuró Langham, acercándose con gran interés. No cabe duda, este es un texto relacionado con la secta antigua que mencionaste, Holmes. Debe de serlo. Holmes no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una mezcla de concentración y fascinación. Este pergamino podría ser la pieza que falta. Si logramos descifrar lo que contiene, podríamos entender el verdadero propósito de este símbolo. ¿Estás preparado para lo que esto puede significar? Langham asintió sin dudar. El aire de la biblioteca se volvía cada vez más denso, y el deseo de encontrar la verdad les envolvía como una niebla.
Con mano firme Holmes comenzó a desenrollar el pergamino, y a medida que lo hacía, una serie de palabras escritas con una caligrafía elegante pero compleja comenzó a revelarse. La tinta era de un tono oscuro profundamente profundo, casi negro, y las palabras parecían estar formadas con una precisión mística que indicaba su origen en tiempos muy lejanos. Watson se acercó observando cada trazo con curiosidad. ¿Qué significa todo esto, Holmes? ¿Se trata de un idioma antiguo? Holmes le lanzó una mirada intensa, reconociendo en sus ojos la misma mezcla de intriga y asombro. Es griego, Watson, pero no el griego común que conoces. Este es un dialecto arcaico, usado solo en círculos muy restringidos. Es una forma codificada, un lenguaje que solo aquellos que conocen los secretos de los dioses pueden comprender. ¿Un lenguaje secreto?, preguntó Langham, con la mente acelerada por las posibilidades. Exactamente, dijo Holmes. Y parece que este pergamino contiene instrucciones, o quizás un mapa, que nos llevará a la siguiente parte del enigma. Pero no será fácil. Decodificar este texto llevará tiempo y si no tenemos cuidado, podríamos despertar algo que debería permanecer dormido. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Watson al escuchar las palabras de su amigo. La tensión aumentaba, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Había algo en el aire que indicaba que este no era un simple caso de resolver un misterio, sino algo mucho más profundo, más peligroso. Con gran destreza, Holmes comenzó a transcribir las palabras del pergamino en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Mientras lo hacía, Langham se alejó unos pasos, buscando entre los libros algo que pudiera aportar más pistas sobre la secta de la que hablaba Holmes. En su búsqueda, no tardó en encontrar otro texto que parecía ser una crónica de los antiguos rituales micénicos, lo que sugería que este grupo secreto había existido mucho antes de la caída de la antigua Grecia. Esto es asombroso, dijo Langham, volviendo rápidamente hacia Holmes. Al parecer, la secta micénica era conocida por sus rituales de iniciación, que se llevaban a cabo en lugares ocultos, muy alejados de las ciudades. Los textos afirman que quienes eran aceptados en su círculo llegaban a conocer el verdadero propósito de la humanidad, algo que estaba más allá de la comprensión humana común. Holmes miró con interés el libro que Langham le había mostrado. Así que la secta no solo creía en la conexión con los dioses, sino que además poseían un conocimiento arcano. Es posible que este conocimiento sea el que se esconde en el pergamino. Puede que estemos buscando una revelación sobre la humanidad misma. Mientras las piezas comenzaban a encajar, Watson sintió una creciente sensación de desasosiego. La verdad detrás de este misterio parecía tan grande, tan trascendental, que comenzaba a preguntarse si realmente estaban listos para lo que les esperaba. Sin embargo, no podía negar que el brillo de la curiosidad, esa chispa inquebrantable, seguía guiando sus pasos. Estaban más cerca que nunca de descubrir algo que podría cambiar su entendimiento del mundo. El tiempo pasó rápidamente mientras Holmes trabajaba en la transcripción del pergamino. La biblioteca ya estaba en completo silencio con excepción del ocasional crujido de las estanterías viejas. Finalmente, después de horas de intenso trabajo, Holmes levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de satisfacción y preocupación. «Lo he descifrado», dijo en voz baja, como si las palabras fueran las de un hombre que había logrado acceder a una puerta cerrada durante siglos. Este texto revela una ubicación, un lugar en las montañas, donde se supone que se guarda un artefacto de poder inimaginable. Pero también advierte sobre el precio que debe pagarse por intentar desvelar ese poder. ¿Qué tipo de advertencia?, preguntó Langham, visiblemente inquieto. Holmes lo miró fijamente sabiendo que este era el momento crucial. Una advertencia que habla de aquellos que buscan el poder sin comprender las consecuencias. Habla de sombras que se alzan cuando se trata de desenterrar lo que está oculto. Y lo más inquietante, menciona que quien intente robar lo que no pertenece a la humanidad, perderá su alma. El rostro de Watson palideció ante esas palabras. Holmes, esto está más allá de lo que imaginábamos. ¿Estamos realmente preparados para continuar con esta búsqueda? Holmes asintió con seriedad. La única forma de saberlo es avanzar. No podemos detenernos ahora, Watson. La verdad nos espera, y debemos estar dispuestos a enfrentar lo que sea necesario. Con la decisión tomada, los tres hombres se prepararon para seguir la pista que el pergamino les había señalado. Sin embargo, sabían que lo que les aguardaba en las montañas no era solo una respuesta al enigma,
sino un enfrentamiento con los oscuros misterios del pasado, que aún mantenían sus garras sobre el presente. El peligro estaba más cerca de lo que nunca habían imaginado, pero no había vuelta atrás. Capítulo 6. El viaje hacia la oscuridad. La mañana llegó con un brillo extraño, como si el sol, al emerger en el horizonte, ya presintiera que algo oscuro se gestaba en el aire. La niebla, espesa como un manto de secretos por desvelar, cubría el paisaje mientras Holmes, Watson y Langham se dirigían hacia el norte, hacia las montañas que el pergamino había señalado como la clave para desentrañar el misterio que los había cautivado por tanto tiempo. A medida que avanzaban por el estrecho sendero, el sonido de sus pasos quedaba ahogado por la niebla. El aire fresco de la montaña cortaba la piel con una fuerza inusitada, pero no lograba disipar la sensación de inquietud que pesaba sobre ellos. El destino al que se dirigían parecía más un abismo que un simple punto en un mapa, y sin embargo, no había retorno. La necesidad de descubrir lo que se escondía en ese lugar superaba cualquier temor personal. «Este es el lugar», dijo Holmes de repente, mirando el mapa antiguo que había conseguido durante la noche. El pergamino era claro al respecto. La ubicación exacta se encuentra cerca de una cueva, oculta tras las rocas más viejas. Según las escrituras, solo aquellos que están destinados a encontrarla podrán acceder a su entrada. «Holmes, ¿estás seguro de esto?», preguntó Langham, claramente nervioso. «Estas montañas son conocidas por sus leyendas, por sus sombras que parecen moverse más allá de los límites de lo comprensible. La gente habla de desapariciones, de quienes van en busca de respuestas y nunca regresan». Holmes lo miró con calma, como si ya hubiese considerado todas las advertencias. «Las leyendas son solo eso, Langham, relatos que nacen del miedo y la ignorancia. Pero los hechos siempre tienen una base que puede ser descubierta. Aquí, en este terreno incierto, es donde hallaremos la verdad, aunque el precio por conocerla sea alto». A medida que se internaban más en el corazón de las montañas, las nubes parecían desdibujarse, como si el paisaje se estuviera desvaneciendo ante sus ojos. Un silencio mortal envolvía el aire, el cual se sentía denso, cargado de una presión que solo existía en los lugares que el tiempo había olvidado. Los árboles, retorcidos y ennegrecidos por siglos de tormentas y viento, se alzaban como espectros, vigilantes de todo lo que se movía en su proximidad. «La cueva está cerca», dijo Holmes, su tono grave. «Podemos sentirlo. La atmósfera cambia, como si todo lo que nos rodea se estuviera alineando con el misterio que buscamos». De repente el suelo bajo sus pies comenzó a temblar levemente. Un susurro casi imperceptible recorría el aire. Watson, con el corazón acelerado, observó cómo la luz parecía desvanecerse un poco más, y un frío inexplicable comenzó a apoderarse de su cuerpo. «Holmes», exclamó Langham, apuntando hacia el horizonte. «Mira allá, entre las rocas. Es una entrada». Allí, entre dos enormes rocas, se encontraba una abertura oscura, casi imperceptible. Era como si la misma tierra hubiera cedido para revelar un paso secreto. La entrada era pequeña, pero suficiente para que pudieran atravesarla si lo deseaban. Holmes se adelantó sin vacilar, su mirada fija en la oscuridad de la cueva que parecía llamarlo con una fuerza imparable. «Este es el lugar. Aquí es donde debemos ir. El enigma no terminará hasta que lo enfrentemos cara a cara». Mientras se adentraban en la cueva, las sombras se volvían más profundas, más densas. La luz de las antorchas apenas lograba abrirse paso entre la oscuridad, y los ecos de sus pasos reverberaban de una manera extraña, como si fueran absorbidos por las paredes mismas. El aire dentro de la cueva era pesado, húmedo, con un olor a tierra vieja y estancada que se apoderaba de las narices de los tres hombres. Al fondo, a través de la neblina que se cernía en el interior, podían distinguir una figura, una estructura enigmática que se erguía en la penumbra, un altar tallado en la roca, cubierto por símbolos y runas que parecía pulsar con una energía propia. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», susurró Langham, su voz temblorosa. «¿Qué es este altar? ¿Qué significan esos símbolos?». Holmes se acercó con cautela, sus ojos recorriendo cada marca con la misma atención con la que estudiaba un caso complicado. «Son antiguos, más antiguos de lo que imaginamos. Están relacionados con la secta que mencionaba el pergamino. Este altar debe ser el centro de su poder, un lugar donde se realizaban los rituales más oscuros». De repente un sonido extraño interrumpió el silencio. Un ruido bajo como un crujido de rocas, seguido de un murmullo que parecía venir de las mismas entrañas de la cueva.
Los tres hombres se quedaron inmóviles, conscientes de que no estaban solos. Algo los observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Holmes, ¿qué está pasando?, preguntó Watson, mirando a su alrededor con una creciente sensación de angustia. Estamos siendo observados, dijo Holmes, su voz grave, como si ya hubiera anticipado lo que sucedería. No hemos llegado hasta aquí por accidente. Este lugar es consciente de nuestra presencia. Debemos proceder con extrema cautela. En ese momento el altar comenzó a emitir una luz tenue, casi como si una energía antigua estuviera despertando. Los símbolos comenzaron a brillar, primero débilmente, luego con fuerza creciente. Un murmullo sordo llenó el aire, como si un coro de voces invisibles estuviera pronunciando palabras que no podían ser comprendidas. Es como si la misma cueva estuviera viva, murmuró Langham, temblando. ¿Qué hemos hecho? Holmes, sin apartar la vista del altar, se adelantó un paso, decidido. Lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo lo que sabemos sobre la humanidad. Pero para entenderlo, debemos continuar. El aire se tornó más frío, y una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de los tres hombres. La oscuridad, la misma que parecía haber esperado su llegada durante siglos, los rodeaba ahora por completo. Sin embargo, con cada paso que daban, las respuestas parecían más cercanas, como si el altar estuviera a punto de revelar la verdad. Pero a medida que se acercaban a él, las sombras se alzaban, y con ellas el peso del destino. Capítulo 7. El susurro del abismo. La luz tenue que emanaba del altar parecía cobrar vida propia, danzando sobre las rocas como si un viento invisible la guiara. La atmósfera en la cueva se volvía cada vez más densa, como si la misma esencia de la oscuridad se estuviera filtrando a través de las paredes. Los tres hombres, inmóviles ante la magnificencia y el misterio que los rodeaba, sentían el peso de los siglos sobre sus hombros. Holmes, como siempre, mantenía su calma. Su rostro, iluminado solo por la luz parpadeante de las antorchas, reflejaba una mezcla de determinación y fascinación. Sabía que la revelación estaba cerca, que el secreto por el que habían recorrido tan lejos ya no podría permanecer oculto mucho más tiempo. Sin embargo, algo en el aire le hacía sentir que no todo sería tan sencillo como había anticipado. Escuchen, susurró Holmes, interrumpiendo el silencio que había caído sobre ellos. Los otros dos hombres se acercaron a él, tensos, sus oídos alertas. Un suave murmullo casi imperceptible llegaba desde lo profundo de la cueva, como una corriente de aire que pasaba a través de las grietas más finas. El sonido, sin embargo, no era natural. Era como si palabras antiguas, olvidadas por el tiempo, fueran susurradas en un idioma que no pertenecía al mundo conocido. Es como un susurro lejano, dijo Watson, su voz baja, temerosa. ¿De dónde viene? Holmes, sin apartar la vista del altar, frunció el ceño. Es imposible decirlo. Este lugar está lleno de secretos, y no creo que todos los que se esconden aquí estén dispuestos a ser revelados tan fácilmente. La luz del altar se intensificó, bañando las paredes de la cueva en una tonalidad azulada, fría como el hielo. Los símbolos grabados en la roca parecían cobrar vida, serpenteando y cambiando de forma ante sus ojos, como si los antiguos poderes que habitaban en el lugar estuvieran despertando. El aire, cada vez más espeso, dificultaba la respiración. De repente el susurro se tornó más claro, y las palabras se hicieron entendibles, aunque llenas de un peso ancestral que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de los hombres. Vienen los ojos que ven lo invisible. El alma que desciende. El sacrificio será hecho. Langham retrocedió, visiblemente perturbado. ¿Qué significa eso? ¿Qué sacrificio? ¿Quiénes son esos ojos? Holmes, sin moverse, parecía estar analizando cada palabra, cada sílaba que resonaba en sus oídos. Las palabras del pergamino, las palabras del altar. Todo tiene un propósito. Todo está conectando. Watson, su mente luchando por comprender lo que sucedía, se acercó a Holmes. ¿Pero qué significa esto, Holmes? ¿De qué sacrificio hablan? ¿De qué alma? Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con una intensidad inusitada mientras sus pensamientos viajaban más rápido que nunca. No lo sé con certeza, Watson. Pero estoy comenzando a entender que este no es solo un lugar de culto antiguo. Es mucho más que eso. Aquí hay algo que va más allá de la historia humana. Algo cósmico.
Antes de que pudieran reaccionar, un rugido lejano resonó en la cueva, haciendo que las rocas temblaran y el suelo se sacudiera bajo sus pies. El eco de la vibración llenó el espacio como una ola de sonido, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. «Rápido», gritó Holmes, su voz resonando con la autoridad de quien sabe que el tiempo se ha agotado. «Tenemos que llegar al altar antes de que esto nos consuma a todos». Con rapidez avanzaron hacia el altar, el susurro que se convertía en un grito sordo en sus oídos. La cueva se estaba transformando ante ellos. El suelo, antes firme, se estaba desintegrando en una capa de polvo y piedras que caían al vacío. Las paredes cubiertas de símbolos parecían moverse, como si una fuerza invisible estuviera desdibujando la realidad misma. Al llegar al altar, Holmes extendió la mano, no con temor, sino con una certeza que solo él poseía. Sus dedos rozaron la superficie fría de la roca, y en ese preciso momento, una explosión de luz blanca llenó la cueva. Era tan brillante que casi les cegó. Los tres hombres se cubrieron los ojos, pero la luz era tan poderosa que parecía atravesarlos, calándolos hasta los huesos. Un estremecimiento recorrió el aire y la cueva, ahora iluminada en su totalidad, se transformó. El altar comenzó a girar, lentamente al principio, luego con una velocidad vertiginosa. Los símbolos en las paredes comenzaron a desvanecerse y reconfigurarse, como si el tiempo mismo se doblara bajo su influencia. «No podemos detenerlo», gritó Langham, su voz llena de pánico. «¿Qué hemos desatado?» Holmes, con los ojos brillando intensamente, se acercó más al altar, sin mostrarse preocupado. «No hemos desatado nada, Langham. Hemos abierto una puerta. Y ahora debemos atravesarla». Con un último movimiento, la luz se disipó y dejó lugar a la oscuridad más profunda que jamás habían conocido. Los tres hombres, ahora completamente sumidos en la penumbra, no podían ver nada, pero sentían la presencia de algo inmenso, algo que ya no pertenecía a este mundo. «Esto no es solo un misterio antiguo», dijo Holmes, su voz grave y decidida. «Esto es el principio de algo mucho más grande. Algo que no podremos comprender completamente hasta que enfrentemos la verdad que se oculta tras el abismo». Y con esas palabras, los tres se adentraron en la oscuridad, dejando atrás todo lo que conocían, para enfrentar lo desconocido. La puerta, abierta por sus manos, ya no podía cerrarse. El sacrificio, al parecer, ya había sido hecho. Capítulo 8. El abismo revela su rostro. La oscuridad los rodeaba como un manto impenetrable. El aire estaba viciado, cargado de una presencia intangible que parecía observarlos desde todos los rincones. Aunque sus ojos se adaptaban lentamente a la penumbra, no podían vislumbrar más allá de unos pocos metros. Sin embargo, la sensación de estar siendo observados crecía cada vez más, hasta convertirse en una presión casi insoportable. Holmes avanzó con paso firme, sus sentidos alertas, y aunque no podía ver con claridad, su mente trabajaba a toda velocidad, desentrañando cada elemento de la situación, buscando patrones, buscando respuestas. Langham y Watson lo seguían, casi sin pronunciar palabra, el peso de lo desconocido encadenando sus bocas y sus pensamientos. Algo en el aire hacía que cada uno de ellos temiera formular las preguntas que realmente deseaban hacer. «Holmes», murmuró Watson, su voz quebrada, «¿de qué estamos huyendo? ¿Por qué siento como si la propia tierra estuviera respirando bajo nuestros pies?» Holmes no contestó inmediatamente, pero su mirada, aún penetrante, recorrió la vastedad de la oscuridad que se extendía ante ellos. «No estamos huyendo», Watson dijo al fin, en tono bajo pero firme. «Estamos caminando hacia algo que ya ha comenzado a mostrarnos sus fauces». Las palabras de Holmes parecían tener un eco, como si el mismo lugar las absorbiera y las devolviera en un susurro. La tensión aumentaba, cada paso que daban sentía como si el abismo los reclamara, como si la cueva misma estuviera viva y, en cierto modo, deseosa de consumirlos. El sonido de sus pasos resonaba de una manera extraña, distorsionada, como si no solo los ecos de su caminar estuvieran siendo multiplicados, sino también sus pensamientos, sus dudas, sus miedos. «Escuchad», exclamó Langham de repente, deteniéndose en seco. «¿No lo oís?» La pregunta, como una cuerda tirada al vacío, dejó que la duda se posara sobre los demás. El sonido era extraño, casi imperceptible al principio, pero luego se fue haciendo más claro. No era el susurro que habían escuchado antes, esta vez, la melodía parecía llena de dolor, un lamento profundo que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra. «Es el mismo susurro», dijo Holmes con voz cautelosa.
Pero esta vez es diferente. Hay algo más en él. Watson, con el corazón acelerado, miró a su alrededor, sin poder identificar la fuente del sonido. ¿Qué significa, Holmes? ¿Qué estamos oyendo? Holmes cerró los ojos por un momento como si estuviera concentrándose en algo más allá de la percepción ordinaria. Es una advertencia, susurró al fin. El abismo no nos permitirá continuar sin que paguemos el precio por nuestras acciones. Langham se mostró visiblemente alterado, su rostro pálido como la cera. ¿Pero qué precio, Holmes? ¿Qué hemos hecho? Holmes, sin apartar los ojos del vacío que se extendía ante ellos, respondió en voz baja: hemos abierto una puerta, Langham. Una puerta a lo que no debería haber sido desvelado. El sacrificio que mencionaba el altar no es algo físico, como podríamos haber imaginado. Es algo mucho más profundo. Es la revelación de lo que está oculto en el corazón mismo del universo. Y la verdad, como siempre ocurre, exige una respuesta. El aire a su alrededor comenzó a vibrar de una manera extraña, como si el espacio mismo estuviera siendo distorsionado. Holmes avanzó decidido mientras el eco del lamento que los rodeaba aumentaba, como una creciente tormenta en el horizonte. De repente una figura apareció ante ellos, emergiendo de la oscuridad como una sombra materializada. Era una silueta delgada, alta, con un rostro cubierto por una capa de sombras que no podía disiparse, incluso bajo la luz de las antorchas que Holmes había encendido al principio. La figura no hacía ruido, su presencia era más una sensación que una realidad tangible. Watson se adelantó, una mezcla de curiosidad y miedo en su rostro. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. La figura permaneció en silencio por un momento y luego su voz, profunda y resonante, rompió la quietud de la cueva. No soy más que la sombra de lo que fue, respondió la figura, su voz cargada de un eco que parecía venir de todas partes. Soy el guardián de lo que está más allá del umbral, el testigo del sacrificio que nunca debió ser realizado. Vosotros que habéis cruzado el umbral, estáis ahora bajo la mirada de aquellos que vigilan el equilibrio de las almas. Langham, temblando, se apartó lentamente. ¿Equilibrio de las almas? ¿Qué significa esto? ¿Qué hemos desatado? Lo que habéis desatado, respondió la figura, es la posibilidad de conocer lo que no se debe conocer, de ver lo que no se debe ver. Pero todo conocimiento tiene un precio, y el vuestro es este: ser testigos del abismo. El sacrificio ya ha sido hecho, pero el destino de vuestras almas aún está por decidir. Holmes, con su mente siempre trabajando, se acercó un paso más hacia la figura. ¿Qué debemos hacer para detenerlo? ¿Qué debemos sacrificar? La figura pareció sonreír, aunque sus rasgos eran oscuros y difícilmente distinguibles. El sacrificio no puede ser detenido, Holmes. El sacrificio ha sido hecho en el instante en que tomasteis la decisión de seguir el camino hacia aquí. Pero la pregunta es, ¿estáis dispuestos a pagar el precio final por lo que habéis desvelado? La tensión era insoportable. El tiempo parecía haberse detenido, y el aire estaba cargado de una expectación que pesaba como un yugo sobre sus hombros. Holmes, mirando fijamente a la figura, no respondió de inmediato, pero su mente ya estaba formulando las posibles soluciones, buscando la salida de este laberinto existencial. ¿Qué se espera de nosotros?, preguntó Holmes con calma, pero sus ojos brillaban con la intensidad de quien ya sabía que algo más grande y más aterrador que lo que podrían imaginar estaba por revelarse. El precio de lo que habéis desvelado no se paga con sangre, dijo la figura, su voz ahora más baja, más ominosa. Se paga con el alma. Y solo uno de vosotros puede salir de aquí con vida. La cueva resonó con un estremecimiento profundo, y la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a los tres hombres en la misma incertidumbre de antes, pero ahora con una verdad aún más aterradora sobre sus hombros. Habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Capítulo 9. La elección imposible. La cueva permanecía en silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los tres hombres se quedaron inmóviles, sus respiraciones entrecortadas, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. El eco de las palabras de la figura misteriosa resonaba en sus mentes, como una campana que no dejaba de sonar en la profundidad de sus almas. Solo uno de nosotros puede salir con vida, murmuró Langham, su voz rota por la incredulidad. ¿Qué significa eso, Holmes? ¿Cómo puede ser posible? Holmes no respondió de inmediato.
Sus ojos, brillando con una intensidad que raramente mostraban, recorrían la oscuridad que los rodeaba. Algo en su mirada había cambiado, como si una parte de él hubiera entendido la magnitud de la situación de una manera que aún no era evidente para los demás. Sabía que no había tiempo para dudas ni para vacilaciones. Lo que estaba en juego ahora iba más allá de la vida misma. Debemos estar preparados para lo que venga, dijo Holmes, finalmente, su voz tranquila pero firme. No podemos permitirnos caer en la desesperación. La elección que nos ha sido impuesta no es una elección cualquiera. Es una prueba, una de las más difíciles a las que nos hemos enfrentado. Watson, mirando a su alrededor, parecía intentar encontrar una salida, algo que pudiera liberarles de ese peso insoportable. Pero la cueva era un laberinto sin fin, y la oscuridad parecía cerrarse cada vez más, como si se les tragara por completo. ¿Qué sabes, Holmes?, preguntó Watson, su voz temblorosa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentamos esto? Holmes cerró los ojos un momento, y un suspiro profundo escapó de sus labios. Lo único que podemos hacer es aceptar que este es un punto de no retorno. No hay más caminos, Watson. Esta cueva nos ha probado en todos los niveles. Nos ha llevado hasta el borde de la comprensión humana, y ahora nos ofrece una verdad aterradora: solo uno de nosotros podrá salir. Langham, casi desesperado, se adelantó. Esto es una locura. No podemos hacer esto. No podemos sacrificar a uno de nosotros. Hay algo más, debe haber algo más que podamos hacer. No podemos permitir que se cumpla lo que nos dijeron. Pero Holmes no se dejó conmover. No hay nada más que podamos hacer. No podemos luchar contra lo que está más allá de nuestro entendimiento. Lo que hemos desvelado no es algo que podamos detener con voluntad o deseo. Es una fuerza que ha existido mucho antes que nosotros, y se mantendrá mucho después de que hayamos desaparecido. Un escalofrío recorrió la espalda de Watson, quien se acercó a Holmes. ¿Entonces qué hacemos? ¿Aceptamos la muerte? ¿Aceptamos esta elección sin luchar? Holmes lo miró con dureza, sus ojos clavados en los de su amigo. No se trata de aceptar la muerte, Watson. Se trata de hacer lo que es necesario. Hacer lo que se nos ha encomendado, aunque no comprendamos por qué. Hay algo más grande que nosotros en juego, y ahora tenemos que tomar nuestra decisión. Un silencio pesado cayó sobre ellos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los tres hombres estaban atrapados en un juego mortal, uno del que no podían escapar, ni siquiera con toda la lógica que poseían. Langham, mirando fijamente a Holmes, finalmente rompió el silencio. Entonces, ¿qué haremos, Holmes? ¿Cómo decidir quién vive y quién muere? ¿Quién tiene el derecho de elegir? Holmes se quedó en silencio por un largo momento. Era un hombre acostumbrado a la lógica y al razonamiento, pero ahora se encontraba ante una situación que desbordaba toda comprensión humana. Sin embargo, sabía que no podía dudar, no podía permitir que la incertidumbre lo consumiera. Algo en su interior le decía que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Quizás, dijo finalmente con una voz que parecía llevar consigo todo el peso del universo, el sacrificio no se refiere a la vida de uno de nosotros, sino al sacrificio de nuestra humanidad. Los ojos de Watson y Langham se abrieron de par en par, buscando comprensión en las palabras de Holmes. ¿A qué te refieres?, preguntó Langham, casi sin aliento. El sacrificio, explicó Holmes, puede no ser una cuestión de elegir quién vive y quién muere, sino de renunciar a lo que nos hace humanos. Nos han puesto a prueba para medir nuestra disposición a trascender las limitaciones de la carne, a entender que somos solo fragmentos de algo mucho mayor. Estamos dispuestos a perder nuestra humanidad para alcanzar una comprensión más profunda. Estamos preparados para dejar atrás todo lo que conocemos y abrazar lo desconocido. La respuesta de Holmes cayó sobre ellos como una revelación, pero también como un golpe brutal. La verdad era tan profunda, tan desbordante, que parecía imposible de asimilar en su totalidad. Estaban dispuestos a pagar el precio de la revelación, el precio de despojarse de todo lo que los hacía humanos. Watson, tomando un paso atrás, cerró los ojos y respiró hondo. No sé si estoy preparado para eso, Holmes. No sé si puedo. Lo entendí, Watson, interrumpió Holmes suavemente. No es una decisión que se tome con facilidad. Pero en este momento tenemos que ser más que hombres.
Tenemos que ser algo más grande, algo más allá de nuestras propias limitaciones. De repente un sonido profundo y retumbante recorrió la cueva. La figura del guardián apareció nuevamente emergiendo de la oscuridad con la misma presencia imponente que antes. Esta vez, sin embargo, su rostro era claramente visible, y lo que vio Holmes lo dejó sin palabras. La figura no era simplemente un ser humano o una sombra, era algo que combinaba lo humano con lo cósmico, una criatura que trascendía la comprensión de cualquier ser mortal. ¿Habéis decidido?, preguntó la figura, su voz retumbando como un trueno en la cueva. Holmes miró a Watson y a Langham, quienes se encontraban como paralizados por la presencia del guardián. El momento había llegado. La elección debía hacerse. No podemos elegir la muerte, dijo Holmes finalmente, su voz resuelta, pero cargada de una tristeza profunda. Pero debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que somos para alcanzar algo mayor. Para trascender. La figura asintió lentamente, su rostro imperturbable. Entonces el sacrificio será hecho, declaró. Y el abismo aceptará su precio. La cueva comenzó a temblar con una intensidad creciente. El aire se volvió denso, casi insoportable. Holmes, Watson y Langham se tomaron de las manos, sabiendo que la última prueba estaba por llegar. El abismo estaba esperando, y no habría vuelta atrás. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad? ¿Estaban preparados para enfrentarse a lo que les esperaba al otro lado del umbral? La respuesta, aunque no dicha en palabras, resonó en sus corazones. El sacrificio era inevitable. Capítulo 10. El umbral del desconocido. El aire de la cueva, antes denso y cargado de misterio, ahora se tornaba eléctrico. Cada respiración de los tres hombres parecía resonar en los oscuros pasillos de la caverna como un tambor lejano. Las paredes, de un gris casi negro, reflejaban una luz tenue y vacía, como si la propia oscuridad estuviera absorbiendo las últimas esperanzas que quedaban. En medio de la incertidumbre el guardián había desaparecido, y con él, la última de las respuestas que aún mantenían el hilo de esperanza en sus corazones. Holmes, con su expresión calculadora, se adelantó. La calma con la que caminaba contrastaba con la inquietud de Watson y Langham, quienes no podían evitar intercambiar miradas nerviosas, como si el peso de lo que les esperaba al final de la cueva fuera más grande de lo que podían soportar. ¿Qué hay al final, Holmes?, preguntó Watson, su voz apenas un susurro. Lo que nos han dicho no es algo que podamos comprender con facilidad. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que nos espera? ¿Qué hemos hecho realmente? Holmes, sin mirar atrás, mantuvo su paso firme. Lo que hemos hecho, Watson, es enfrentarnos a lo desconocido. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía. La verdad nunca es fácil de digerir, pero debemos aceptarla, sea cual sea su forma. La cueva parecía alargarse a medida que avanzaban, como si su viaje hacia el centro de la oscuridad nunca tuviera fin. Los pasos resonaban con eco, multiplicándose en un infinito retumbante que les helaba la sangre. ¿Cómo podían saber si todo lo que estaban viviendo era parte de algún designio superior o simplemente una cruel broma del destino? Langham, cansado de la incertidumbre, hizo una pregunta que había estado guardando para sí mismo durante toda la travesía. ¿Y si no estamos preparados para esto? ¿Y si todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido un error? Holmes se detuvo finalmente y se volvió hacia su compañero. Su mirada era intensa, pero no cruel. No hay errores en el camino que hemos tomado. Cada decisión, cada paso, ha sido parte de lo que somos ahora. Nada de esto es accidental. La verdad nos lleva a este momento porque estamos listos para entenderla, aunque cueste aceptarlo. Un temblor recorrió las paredes de la cueva, y la tierra pareció latir con una pulsación ominosa. La sensación de que el tiempo mismo se había detenido era insoportable. A lo lejos, una tenue luz comenzó a brillar en la penumbra, un destello de esperanza o, tal vez, de condena. «Es el fin», susurró Watson, casi con temor, al ver la luz. «¿Es esto lo que nos han prometido?» Holmes no respondió de inmediato, sino que dio un paso hacia adelante, como si la luz lo atrajera inevitablemente. «Lo que nos prometieron, Watson, es el umbral. El paso final hacia el conocimiento, hacia la verdad que nunca esperábamos encontrar. No importa si es luz o sombra, debemos cruzarlo». La luz se intensificó a medida que se acercaban. Lo que antes parecía un simple resplandor en la distancia ahora tomaba la forma de un portal, una abertura en las paredes de la cueva que parecía respirar con vida propia.
Era como si estuvieran a punto de entrar en otro mundo, uno que desafiaría todo lo que conocían, y que podría despojarles de lo que aún quedaba de sus viejas vidas. Con un último intercambio de miradas, los tres hombres tomaron la decisión de avanzar. El corazón de Holmes latía con una rapidez inusitada. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría para siempre su percepción del mundo. Aunque la lógica de su mente seguía analizando cada paso con precisión, algo más profundo dentro de él sabía que no había vuelta atrás. El portal ante ellos comenzó a abrirse con un suave susurro, como si el universo mismo estuviera exhalando una última advertencia. La luz que emanaba no era cegadora, pero sí extraña, como si estuviera hecha de partículas flotantes que danzaban en una armonía que desbordaba cualquier explicación racional. «Esto es el final», murmuró Langham con una mezcla de miedo y asombro. «Lo que venga después no lo entendemos, pero no hay más opción. Estamos más allá de todo lo que conocemos». Holmes, con su mirada fija en el portal, apenas asintió. «Sí, Langham. Pero recuerda, el conocimiento es un precio que siempre debemos pagar, aunque no siempre sepamos el costo exacto». El resplandor se hizo más brillante envolviendo sus cuerpos, y la cueva misma pareció desmoronarse a su alrededor, como si las leyes de la física y la realidad estuvieran siendo reescritas ante sus ojos. No había marcha atrás. Con un último paso, los tres cruzaron el umbral. De inmediato, la oscuridad fue reemplazada por una vasta extensión de luz. Era un paisaje extraño, como un sueño más allá de la razón. El suelo bajo sus pies era suave, casi etéreo, y sobre sus cabezas, las estrellas brillaban con una intensidad casi cegadora, pero al mismo tiempo, algo cálido y acogedor emanaba de ese cosmos desconocido. «¿Qué es esto?», preguntó Watson, con una mezcla de asombro y confusión. «Este es el umbral que hemos cruzado», respondió Holmes, su voz tranquila pero cargada de un nuevo entendimiento. «Hemos dejado atrás todo lo que conocíamos para entrar en lo que realmente es el conocimiento puro. Aquí no hay más mentiras, no hay más sombras. Solo hay lo que la verdad nos permite ver». Pero en su interior, Holmes no podía evitar preguntarse si, al cruzar ese umbral, no solo se habían enfrentado a la verdad, sino que también habían dejado atrás su humanidad, esa chispa que los hacía ser quienes eran. Mientras la luz los envolvía por completo, el silencio fue más profundo que nunca. El futuro se extendía ante ellos, un lienzo en blanco que ahora debía ser llenado con las decisiones que aún sin saberlo tomarían. En ese lugar, donde todo era posible y al mismo tiempo nada lo era, comenzaron a comprender la verdadera magnitud de la elección que habían hecho. La línea entre la vida y la muerte, el conocimiento y la ignorancia, lo humano y lo divino, ahora se desdibujaba completamente. Lo único que quedaba por descubrir era si, al cruzar ese umbral, realmente se estaban acercando a la verdad o si, al contrario, se estaban perdiendo para siempre en su búsqueda interminable. Capítulo 11. La revelación del abismo. La luz que los envolvía parecía no tener fin, como si el espacio mismo se diluyera en su resplandor. Ningún sonido, ninguna vibración perturbaba el aire, solo un silencio absoluto que amenazaba con engullir todo lo que existía. El suelo bajo sus pies no era firme, sino algo etéreo, como si estuvieran flotando en un mar de densidad indeterminada, suspendidos entre el ser y la nada. Holmes, que avanzaba con paso seguro, parecía no sorprenderse por el paisaje extraño y abstracto que los rodeaba. Su rostro reflejaba una serenidad inquietante, como si ya hubiera visto todo lo que este nuevo mundo tenía para ofrecer. Watson, por su parte, caminaba con cautela, sintiendo la constante presión de la incertidumbre apoderarse de su pecho. La idea de que el mundo conocido pudiera desmoronarse ante ellos lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Qué es este lugar?», murmuró Watson, su voz flotando en el aire como un eco. «Nada aquí tiene sentido. Todo parece desvanecerse en el vacío». Holmes no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían el horizonte buscando algo que pudiera darles una pista sobre el significado de aquel espacio. Era un lugar donde las leyes naturales parecían no existir, un abismo que los observaba sin compasión. La luz, aunque cegadora, no revelaba detalles. No había rostros ni sombras, solo una vasta extensión de claridad infinita. Era como si el propio universo estuviera suspendido en el aire, esperando a que ellos decidieran qué hacer a continuación. Langham, tembloroso, dio un paso atrás. ¿Es este el final, o hemos entrado en algo más allá de todo lo que podemos comprender? Este es el principio de todo, respondió Holmes con voz baja pero firme.
Lo que hemos cruzado no es el final de nuestro viaje, sino el inicio de algo mucho más grande. Este es el umbral al abismo del conocimiento. Lo que estamos a punto de ver no es algo que podamos comprender de inmediato, pero debemos enfrentarlo. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Holmes, la ansiedad seguía atenazando el corazón de Watson. La sensación de que estaban a punto de desvelar una verdad absoluta los oprimía. El abismo ante ellos parecía ser una puerta hacia algo que no podía ser descrito con palabras, un lugar donde todo se disolvía en la incomprensión. De repente una figura apareció en el horizonte. No era humana, pero tampoco completamente abstracta. Era como si el mismo concepto de la forma humana hubiera sido distorsionado por una fuerza invisible. La figura se acercaba lentamente arrastrando consigo un aura de misterio que desbordaba cualquier explicación racional. No tenía rostro ni ojos, pero su presencia se sentía de manera inmediata. Holmes observó con atención, sin mostrar miedo ni duda. La respuesta no está en la figura, sino en lo que ella representa. Este lugar no es solo un espacio físico, es un reflejo de lo que somos. Nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestras propias percepciones y temores. La figura llegó ante ellos, flotando en el aire sin esfuerzo. Un profundo silencio los rodeaba, y por un momento parecía que el tiempo mismo había dejado de existir. La figura extendió una mano, señalando a cada uno de los tres hombres, como si estuviera convocándolos hacia un destino común. ¿Qué es lo que quiere de nosotros?, preguntó Langham, su voz vacilante. ¿Qué nos está mostrando? Holmes no contestó inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en la figura, y por un momento parecía que una comprensión profunda se abría paso en su mente, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento se conectara en una sola revelación. La figura finalmente habló y sus palabras resonaron en la mente de los tres, como si fueran un eco interminable. No hay diferencia entre el que busca y lo que se busca. El conocimiento no se encuentra, se revela. El abismo no es un vacío, sino una extensión infinita de posibilidades. Aquello que teméis es lo que habéis creado. El miedo es la última frontera antes de la verdad. El aire tembló con la fuerza de esas palabras, y una sensación de vértigo comenzó a apoderarse de Watson. Era como si el peso de la verdad comenzara a aplastarlo, una presión insoportable que lo hacía sentir pequeño, insignificante. Sin embargo, en el fondo una chispa de claridad brillaba, una intuición de que todo lo que había creído hasta ese momento era solo una capa superficial de lo que realmente existía. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Langham, su voz casi inaudible. Debemos seguir adelante, respondió Holmes con la determinación que lo caracterizaba. La verdad no es un destino, sino un camino sin fin. No hay respuestas definitivas, solo preguntas más profundas. La figura asintió y, como si su misión estuviera cumplida, comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose en el aire como una sombra que se desvanece al amanecer. Pero antes de desaparecer por completo, dejó atrás una última advertencia. La revelación está ante vosotros, pero no se encuentra en lo que veis, sino en lo que os atrevéis a cuestionar. El abismo es solo un reflejo de vosotros mismos. Y con esas palabras, la figura se desvaneció por completo, dejando a los tres hombres inmóviles ante la vasta extensión del vacío. La luz que los rodeaba comenzó a desmoronarse, tornándose opaca y apagándose poco a poco, dejando una oscuridad profunda que por un instante los envolvió. Holmes permaneció quieto, observando las sombras que comenzaban a extenderse ante ellos. Watson y Langham, aún atónitos, se miraron en silencio, sabiendo que lo que habían escuchado no era solo una advertencia, sino una verdad que los marcaría para siempre. No era un conocimiento que pudiera ser comprendido de inmediato, sino una comprensión que debía ir madurando en el tiempo, un viaje hacia lo desconocido que apenas comenzaba. Esto no ha terminado, dijo Holmes finalmente con una calma inquebrantable. Lo que hemos vivido es solo el primer paso. Ahora comienza el verdadero desafío. Y mientras la oscuridad comenzaba a envolverlos, sabían que su viaje hacia el abismo del conocimiento no había hecho más que empezar. Capítulo 12. La sombra del destino. La neblina que se cernía sobre el paisaje parecía haberse vuelto más densa. Cada paso que daban sobre la superficie inestable parecía llenar el aire con una inquietante vibración, como si el mismo suelo temiera lo que se avecinaba. A medida que la oscuridad tomaba forma a su alrededor, una extraña sensación de urgencia comenzó a apoderarse de los tres hombres.
Aquella experiencia, más allá de cualquier razonamiento lógico, les había dejado una marca, un vacío palpable que parecía llamarlos a un destino aún incierto. Holmes caminaba al frente sin que su rostro mostrara la más mínima sombra de duda. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde la oscuridad comenzaba a disolverse lentamente, dejando paso a una tenue luz que se filtraba desde lo alto. Watson, a su lado, sintió que la realidad misma comenzaba a desmoronarse. La claridad en la que antes se refugiaba parecía ser ahora una ilusión, y la verdad que buscaban se les escapaba como arena entre los dedos. ¿Realmente hemos comprendido algo?, preguntó Langham, su voz resonando con una mezcla de desesperación y asombro. Es como si cada paso nos acercara más al vacío y a la vez más a la verdad. El vacío es solo una proyección de nuestra propia percepción del miedo, respondió Holmes sin detenerse. Lo que llamas vacío, Langham, es solo la conciencia del abismo. Pero el abismo no es el fin, sino el principio de todo conocimiento. Lo que hemos descubierto aquí no es lo que esperábamos, sino lo que hemos necesitado ver. Watson reflexionó sobre las palabras de Holmes. La idea del vacío, de ese abismo al que se habían acercado, seguía rondando su mente. Había sentido el peso de la verdad no revelada, como si todo lo que habían vivido hasta ese momento no hubiera sido más que una premonición de lo que estaba por venir. Pero, ¿qué era esa verdad? ¿Por qué, a pesar de los vislumbres que habían tenido, sentían que había algo más allá de lo que habían entendido? A medida que avanzaban, una sombra comenzó a extenderse sobre el paisaje. No era la sombra de un objeto físico, sino una sensación palpable que cubría el aire, oscureciendo todo lo que tocaba. La luz que antes les había ofrecido un respiro ahora parecía una mera ilusión. Un silencio pesado los rodeaba, y el viento había cesado su murmuro. Esto no es natural, murmuró Langham, sus pasos vacilando. Es como si estuviéramos siendo consumidos por algo, algo que no podemos ver pero que está aquí, en el aire, en la misma tierra bajo nuestros pies. Holmes, sin embargo, no mostró signos de inquietud. Su mente trabajaba a toda velocidad, desentrañando las piezas que formaban este nuevo rompecabezas. Sabía que estaban cerca, pero no de lo que esperaban. La sombra que los rodeaba no era algo a temer, sino algo que les aguardaba para revelarles lo que aún no comprendían. Debemos avanzar, dijo Holmes firme. Este no es el momento para dudar. Lo que nos acecha no es el enemigo, sino nuestra propia falta de comprensión. A medida que sus palabras flotaban en el aire, el terreno bajo sus pies comenzó a transformarse. La neblina espesa se disipó y el vacío dio paso a un paisaje surcado por líneas difusas, casi abstractas, que se curvaban en formas geométricas que desafiaban toda lógica. La atmósfera adquirió una extraña vibración, y el suelo, antes inestable, parecía ahora ser de cristal, como si estuviera suspendido entre dos mundos. En el horizonte una figura se perfilaba a lo lejos. No era humana, ni tampoco una forma definida. Era algo que existía en el mismo espacio que ellos, pero que al mismo tiempo parecía estar fuera de él. Un ser que emanaba una energía primordial, ajena a las leyes de la naturaleza tal y como ellos las conocían. No era solo una visión, era una presencia que se sentía en el aire, en la piel, en la misma esencia de sus pensamientos. La figura se acercó lentamente como si estuviera atravesando una realidad que no era la misma que la de ellos. Cada movimiento de esa entidad alteraba el espacio a su alrededor, distorsionando las líneas de la visión y creando sombras que no correspondían a la luz que los rodeaba. ¿Quién es?, susurró Watson, incapaz de apartar la vista de la figura que se acercaba, atraído por su presencia inconfundible. ¿Qué es eso? Holmes se detuvo finalmente observando la figura con una calma que solo él parecía poseer. No lo sé, Watson, dijo con voz baja pero firme. Pero esta es la verdadera revelación. No hay respuestas fáciles aquí. Lo que estamos viendo no puede ser comprendido en términos simples. El conocimiento que buscamos está más allá de cualquier limitación humana. Este ser, esta presencia, es la manifestación de la verdad última. Langham, temblando, intentó avanzar, pero sus piernas parecían no responder. Era como si la presencia misma del ser lo estuviera paralizando, impidiendo que su cuerpo pudiera moverse. No puedo acercarme más, dijo con voz quebrada. Es como si todo lo que soy se estuviera disolviendo. Eso es porque lo estás haciendo, respondió Holmes con una mirada penetrante. Estás intentando aferrarte a lo que conoces, a lo que te es familiar.
Pero este ser no es un concepto que puedas entender con tu mente. Debes liberar tu pensamiento, liberarte de tus propios límites. Solo entonces podrás comprender. A pesar de sus palabras, Watson y Langham sentían el peso de la presión mental que los rodeaba. Cada paso que daban parecía acercarlos más a la verdad, pero también más a la incertidumbre. La figura ahora frente a ellos no emitía sonido alguno, pero su presencia era tan densa que parecía llenar todo el espacio, todo su ser. «Estamos cerca de la revelación final», dijo Holmes, mirando fijamente a la entidad. «Pero debemos estar dispuestos a dejar ir todo lo que creíamos saber. Solo cuando lo hagamos podremos ver con claridad». La figura, en silencio, extendió su mano hacia ellos. No como un gesto de amenaza, sino como una invitación a avanzar. Era un acto sin palabras, pero que hablaba más profundamente que cualquier lenguaje conocido. Con una respiración profunda, Holmes dio un paso hacia adelante y Langham y Watson, aunque vacilantes, lo siguieron. La luz que los rodeaba comenzó a intensificarse, transformando todo en una vibrante realidad que parecía derretirse en un mar de infinitas posibilidades. En ese instante supieron que el destino que les esperaba ya no se encontraba en lo conocido, sino en lo inexplorado. La sombra que les había acompañado hasta ese momento, lejos de ser una amenaza, era la señal de que algo aún mayor estaba por ser revelado. Capítulo 13. El despertar del horizonte. La luz que les rodeaba, una mezcla de tonalidades que desbordaban lo imaginable, se desvaneció poco a poco, como si todo el universo decidiera retroceder para revelar algo aún más profundo, más antiguo, que había estado oculto durante eones. Los tres hombres, aún con la mente envuelta en la neblina de la incertidumbre, avanzaban lentamente hacia la figura que los aguardaba, como si el suelo que pisaban ya no les perteneciera. Era como caminar a través de los recuerdos de una civilización olvidada, donde cada paso sembraba un nuevo eco en el vasto vacío del tiempo. La entidad frente a ellos no mostraba facciones. No era una figura clara ni definida, pero su presencia era omnipresente, llena de una fuerza contenida que parecía ser capaz de deshacer y reconstruir el universo en un solo suspiro. Holmes, con sus ojos profundamente fijos en la entidad, no temía. La fascinación lo había tomado por completo porque sabía que lo que estaba ante él no era solo una manifestación de conocimiento, sino un umbral hacia un despertar más profundo. Watson, por el contrario, sentía el peso de la existencia misma presionando sobre su pecho, su respiración se hacía más difícil a medida que la sombra de la figura lo absorbía. Pero a su lado, Langham no podía evitar sentir una mezcla de desconcierto y revelación. Algo en él despertaba, una parte de su ser que había estado dormida durante toda su vida. El miedo se desvanecía y por un instante se sentía liberado de las limitaciones de la comprensión humana. ¿Qué somos?, preguntó Langham, su voz vibrando con un atisbo de comprensión que no se había permitido antes. ¿Qué es esta realidad que estamos viviendo, si es que podemos llamarla así? La figura, en silencio, extendió una de sus manos, una acción que parecía abrir un pasaje invisible entre los tres hombres y el infinito que los rodeaba. A través de su gesto, el aire mismo pareció vaciarse de peso, y el horizonte que los rodeaba comenzó a girar, como si estuvieran siendo transportados hacia una dimensión paralela donde el tiempo y el espacio no seguían las mismas reglas. Holmes, que hasta ese momento se había mantenido distante y sereno, comenzó a comprender lo que solo sus instintos habían sido capaces de percibir. No es un qué, dijo con firmeza, es un cómo. Lo que estamos viviendo no puede ser descrito por conceptos mundanos. Es el despertar del pensamiento, el despertar de lo que aún no ha sido comprendido por nosotros. La luz comenzó a disolverse en tonos más suaves, creando formas que antes no existían. Las sombras que habían dominado su camino se fundían ahora con las luces, y los tres hombres se dieron cuenta de que no solo estaban ante una revelación, sino ante una transformación radical de la realidad misma. De repente la figura se desvaneció, pero no en el sentido común de la palabra. Su ausencia no dejó vacío, sino que llenó el aire con una vibración profunda, como si su presencia hubiera quedado impregnada en todo lo que tocaba. El espacio que antes era rígido y físico se volvió elástico, maleable, como si el tiempo se hubiera disuelto por completo. ¿Qué sucede?, preguntó Watson, buscando respuestas en el aire vacío. Lo que hemos tocado no es algo que se pueda retener con la mente humana, respondió Holmes, su voz ahora cargada de una energía distinta. Lo que hemos descubierto no es una verdad que pueda ser comprendida con el pensamiento, sino una experiencia que debe vivirse, un despertar que debe ser abrazado sin miedo.
Langham, con los ojos cerrados, sentía como una corriente de energía recorría su cuerpo, como si todo su ser estuviera siendo renovado. La vibración de la entidad había tocado algo en su interior, algo que ni él mismo había conocido. En su mente imágenes de una realidad más allá de lo visible comenzaban a desbordarse, sin forma, pero con una intensidad abrumadora. Es como si todo fuera uno, susurró Langham, como si las palabras vinieran de un lugar profundo, desconocido incluso para él. Eso es porque lo es, dijo Holmes, su voz tranquila, casi meditativa. Lo que estamos tocando no es un conocimiento, sino la esencia misma de la existencia. Lo que nos rodea no es una ilusión ni un sueño, sino la manifestación de una verdad infinita que nos precede, que nos rodea y que, por último, nos atraviesa. El aire comenzó a espesarse, llenándose de un brillo dorado que se filtraba a través de las rendijas del espacio que los rodeaba. Las sombras y las luces se entrelazaban, creando formas que desbordaban cualquier idea preconcebida de la realidad. La sensación de estar flotando en un mar cósmico de posibilidades se hizo aún más intensa. Cada paso que daban parecía acercarlos más a la comprensión, pero también más a la paradoja de que, cuanto más comprendían, menos sabían. Estamos al borde de una verdad que nunca podríamos haber anticipado, dijo Holmes, con una seriedad inquebrantable. Lo que vemos es solo una fracción de lo que existe. Pero debemos estar dispuestos a adentrarnos en lo desconocido. La verdad no tiene límites y quien quiera entenderla debe estar dispuesto a disolverse en ella. A medida que las palabras de Holmes resonaban, el horizonte ante ellos comenzó a tomar forma nuevamente, pero ahora las líneas que definían el mundo no eran rectas ni predecibles. Eran líneas fluidas, cambiantes, como si la misma realidad estuviera respirando y transformándose. La luz y la sombra ya no eran opuestas, sino dos caras de la misma moneda, dos elementos que se completaban en una danza interminable. En ese instante Watson, Langham y Holmes supieron que ya no había vuelta atrás. El camino que habían comenzado los había llevado a un despertar del que no podían escapar. Las respuestas, si es que existían, solo podrían encontrarse en la fusión de todo lo que creían saber con lo que aún no comprendían. Y así, sin más palabras, comenzaron a caminar hacia lo que ya no era un destino, sino una expansión infinita de la verdad misma. Capítulo 14. El fin de las fronteras. La vastedad del vacío, un espacio interminable que parecía tragarse todo lo que tocaba, se desplegaba ante los tres hombres como un lienzo sin pintar. A medida que avanzaban, las fronteras de lo conocido comenzaban a desdibujarse, y todo aquello que creían entender ya no tenía sentido. El tiempo ya no se deslizaba como un río con dirección definida, sino que parecía expandirse y contraerse a su antojo, como si la misma naturaleza del universo hubiera decidido desafiar sus leyes. El suelo bajo sus pies no existía de la manera en que lo conocían. Era algo más que materia, más que una simple superficie firme sobre la que caminar. Era una energía pulsante, viva, que los conectaba con todo lo que los rodeaba. No podían ver cómo ni por qué, pero la sensación de estar en el centro de algo infinitamente grande y pequeño a la vez, era abrumadora. ¿Es esto lo que querías, Holmes?, preguntó Watson, su voz cargada de asombro, pero también de un inquebrantable temor. ¿Esto es lo que buscábamos? Holmes no respondió de inmediato. Su mirada, fija en el horizonte que ya no podía ser llamado horizonte, parecía estar más allá de la comprensión humana. No solo observaba, sino que experimentaba. Cada uno de sus poros se llenaba de la vibración de una verdad que se desmoronaba y reconstruía en un solo suspiro. Había tocado algo que no podía ser encajado en las categorías mentales que había utilizado hasta ese momento, y no sabía si debía sentirse privilegiado o aplastado por la magnitud de lo que había despertado en su mente. Es solo el principio, Watson, dijo finalmente, su voz un susurro profundo, casi como si temiera romper el delicado equilibrio de ese momento. Lo que hemos tocado no tiene nombre. No puede ser entendido con las palabras que usamos para describir la realidad. Es algo más, algo que está más allá de la existencia misma, un vacío lleno de infinitas posibilidades. Langham, que había estado en silencio, comenzó a dar pasos vacilantes, como si el peso de lo que Holmes había dicho comenzara a calar en él. Su mente se encontraba dividida entre el desconcierto y una extraña sensación de familiaridad, como si todo lo que veían fuera algo que en algún nivel profundo ya hubiera experimentado. Las visiones que lo invadían eran fragmentos de otros mundos, otros tiempos, pero se entrelazaban con las imágenes de su propia vida, como si todo formara una red más grande de la que no podía escapar. ¿De qué estamos hablando realmente?, murmuró Langham, su voz llena de desesperación por entender.
¿Es este el fin de todo lo que sabíamos, o simplemente el comienzo de algo completamente nuevo? El aire, cargado con una energía indescriptible, parecía resonar con la pregunta. La figura que había guiado su camino hasta este punto ya no estaba presente, pero su esencia aún flotaba a su alrededor, impregnando cada rincón de ese espacio extraño. La energía era palpable, casi física, y se deslizaba por sus cuerpos, invadiéndolos con una sensación de inefable conexión. No había barreras, no había límites. Todo fluía, todo se unía. Este es el principio del fin de las fronteras, dijo Holmes, su mirada fija en la nada, como si buscara algo más allá del espacio frente a él. Lo que estamos atravesando ahora no es solo un cambio en nuestra comprensión. Es un cambio en nuestra percepción misma de la realidad. Las fronteras que nos hemos impuesto, las reglas que nos han gobernado, ya no existen. Langham observó la manera en que Holmes hablaba, como si todo lo que ocurría fuera parte de un mismo proceso de desmembramiento y reconstrucción. En un instante el mundo que conocían parecía haber dejado de existir, y con él, todas las reglas que antes definían lo que era posible o imposible. Entonces, ¿qué nos queda?, preguntó Watson, más por necesidad de comprender que por verdadera duda. Si las fronteras han desaparecido, ¿qué somos ahora? ¿Qué podemos hacer? Holmes cerró los ojos por un momento como si estuviera recibiendo la respuesta de algo mucho más grande que su propio intelecto. Ahora, Watson, nos queda solo una cosa, vivir el cambio. No hay vuelta atrás. No hay regresos al pasado. La única respuesta es avanzar, explorar lo desconocido y aceptar que no siempre habrá respuestas claras. Lo que nos define ahora no es lo que sabíamos antes, sino lo que somos capaces de ser. Langham, escuchando las palabras de Holmes, sintió como una calma extraña se apoderaba de él. No era una calma tranquila, sino una especie de aceptación profunda, como si su ser hubiera comprendido que no existía un camino recto hacia el conocimiento, sino un viaje que solo podía ser recorrido con los ojos cerrados a lo que ya conocía, y abiertos a lo que nunca había imaginado. Es una cuestión de aceptación, dijo Langham con una claridad que le sorprendió incluso a él mismo. Aceptar que estamos más allá de lo que pensábamos. Aceptar que todo es parte de algo más grande, algo que no podemos ver, pero que nos rodea, nos penetra. Exacto, respondió Holmes, su voz cargada con una serenidad que solo podía surgir después de haber tocado los límites del entendimiento. Lo que estamos haciendo es dejar atrás el mundo de las definiciones limitadas. Hemos tocado un umbral que no puede ser cruzado de vuelta. Todo lo que conocemos se disuelve en el horizonte de lo incomprensible. De repente el paisaje que los rodeaba comenzó a vibrar con una energía renovada. Las luces se intensificaron, y el vacío que antes parecía eterno y angustiante comenzó a tomar forma, sin que pudieran identificar su verdadera naturaleza. Cada rincón del espacio que los rodeaba parecía cobrar vida, pulsando con una energía que reflejaba las preguntas no respondidas de sus almas. El fin de las fronteras, repitió Langham, casi para sí mismo, como si el eco de las palabras fueran las últimas que necesitaba escuchar para comprender. El fin de todo lo que conocemos y, al mismo tiempo, el comienzo de lo que está por venir. Y con esas palabras, se dieron cuenta de que ya no había un camino claro. Ya no había un mapa que los guiara. Solo quedaba la incertidumbre, pero también una nueva libertad, la libertad de trascender las limitaciones de su ser y, finalmente, descubrir la verdad que siempre había estado oculta tras las fronteras del entendimiento humano. Capítulo 15. El despertar del alma. El viento que soplaba a través del extraño paisaje parecía cantar una melodía ancestral, una canción compuesta de susurros de todos los tiempos y lugares. A medida que el sonido se deslizaba por el aire, parecía llegar a lo más profundo de sus corazones, revelando secretos que nunca habían imaginado. La sensación de estar rodeado por algo eterno, algo más grande que ellos mismos, se intensificaba. Estaban siendo testigos de un despertar, no solo del universo que los rodeaba, sino también de sus propias almas. Watson, quien había seguido en silencio los pasos de Holmes y Langham, sentía una conexión que nunca había experimentado antes. No era un vínculo físico, sino una sensación profunda que lo ligaba con algo inmenso, algo intangible pero completamente real. Había dado por sentado su propia existencia, la solidez de lo que veía y tocaba, pero ahora todo se desvanecía ante una nueva comprensión. El universo era tan solo un reflejo, una manifestación de lo que yacía más allá de lo visible.
Es como si estuviéramos despojándonos de todo lo que sabíamos, murmuró Watson, sus ojos fijos en el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar de una manera imposible de distinguir. Es como si todo lo que hemos experimentado hasta ahora fuera solo un sueño, y ahora estamos despertando a la verdadera realidad. Langham, quien había estado en silencio durante tanto tiempo, finalmente levantó la vista hacia su amigo. Su rostro reflejaba una paz que antes le había sido ajena, como si los misterios que tanto había temido ahora fueran claros ante sus ojos. Tal vez, Watson, este despertar no es solo el nuestro, sino de todo lo que nos rodea. Tal vez, como el universo, nuestras almas también necesitaban una sacudida para liberarse de las sombras de lo conocido. Holmes, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, asintió lentamente. El brillo en sus ojos reflejaba una comprensión profunda, como si hubiera tocado algo que trascendía su intelecto. La mente humana ha estado atrapada en un laberinto de percepciones limitadas, dijo con calma. Creemos que somos los dueños de la verdad, que poseemos el conocimiento absoluto, pero hemos vivido toda nuestra existencia dentro de los límites que nos hemos impuesto. El despertar no es simplemente un retorno a lo que éramos, sino una transformación radical hacia algo que no podemos ni imaginar. Los tres hombres continuaron caminando, cada paso impregnado con la sensación de que el terreno bajo sus pies no era el mismo de antes. La Tierra ahora parecía respirar junto con ellos, como si el propio planeta estuviera consciente de su presencia. Los árboles que bordeaban el camino con sus ramas extendidas como brazos hacia el cielo, susurraban palabras de bienvenida, aunque incomprensibles, pero llenas de una melodía que parecía recordarles algo esencial. ¿Qué somos realmente?, preguntó Langham, su voz profunda y resonante. ¿Somos solo cuerpos que caminan sobre la Tierra, o somos algo más? Algo que no puede ser visto, pero que está presente en todo lo que hacemos. Holmes le dirigió una mirada intensa, como si hubiera estado esperando esa pregunta, una pregunta que ya se había formulado en su mente hace mucho tiempo. Somos seres en constante transformación, Langham. La verdad no se encuentra en lo que vemos, sino en lo que somos capaces de percibir más allá de lo físico. Cada uno de nosotros es un microcosmos, una chispa de la misma energía que mueve el universo. Y al igual que el universo, estamos destinados a evolucionar, a trascender lo que somos para convertirnos en lo que aún no sabemos ser. Watson no pudo evitar sentirse sobrecogido por las palabras de Holmes. Nunca antes había escuchado a su amigo hablar con tal convicción. Era como si, en ese momento, una parte de él también hubiera comenzado a despertar. Las respuestas a las preguntas que había estado formulando durante toda su vida ya no dependían de la lógica o la razón, sino de un nivel más profundo, más intuitivo. ¿Y cómo sabemos cuándo hemos alcanzado ese despertar?, preguntó Watson, buscando una respuesta que pudiera apaciguar la inquietud en su pecho. Holmes sonrió levemente, pero su sonrisa estaba llena de una serenidad que parecía provenir de un lugar lejano. El despertar no tiene un fin, Watson. Es un proceso continuo, un viaje sin un destino final. Cada uno de nosotros está en una búsqueda constante de comprenderse a sí mismo y al universo. No hay un momento exacto en el que podemos decir que hemos alcanzado la verdad. La verdad es algo que se despliega ante nosotros a medida que caminamos, y a veces, cuando menos lo esperamos, nos encuentra. Langham cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras de Holmes se filtraran en su alma. Durante años había buscado respuestas en los libros, en las teorías, en los sistemas establecidos, pero ahora comprendía que la verdadera respuesta residía en la aceptación de lo desconocido, en la capacidad de abrirse a lo que no podía ser explicado. Tal vez en este momento ya estamos despiertos, dijo Langham con una suave sonrisa. Tal vez siempre hemos estado despiertos, pero no lo sabíamos. El aire comenzó a cambiar, como si respondiera a sus palabras. Un suave resplandor comenzó a emanar del horizonte, iluminando sus rostros con una luz cálida y acogedora. La tierra que los rodeaba parecía estar viva, sus vibraciones resonaban con una intensidad que les recordaba a la eternidad. En ese momento, no había más preguntas ni respuestas. Solo había un entendimiento profundo de que al final, todo formaba parte de un todo indivisible. Y así, mientras el mundo continuaba su curso más allá de sus ojos, los tres hombres se quedaron en silencio, sabiendo que en ese despertar, habían tocado la esencia misma de la existencia. Un despertar que no era un final, sino un eterno comienzo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Si has disfrutado de este recorrido hacia lo desconocido,
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de futuros capítulos. La búsqueda del conocimiento nunca termina, y juntos continuaremos explorando los misterios del universo. Hasta el próximo capítulo.